estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Jesús y la actitud ante el pecado de todos. En tiempos de Jesús, la sociedad estaba dividida entre quienes eran considerados pecadores y quienes se creían justos. Los primeros eran despreciados por su vida moralmente desordenada, pero muchos de ellos se acercaban a Jesús con corazón abierto. Los segundos, como los fariseos, se veían a sí mismos como santos por sus obras externas, aunque su orgullo les alejaba de la gracia de Dios. En ese escenario, Jesús dejó claro que no vino a buscar a los que se creen sanos, sino a los enfermos, no a los justos, sino a los pecadores. Aquellos que reconocen su miseria espiritual pueden hallar en Cristo perdón y nueva vida. En cambio, los autosuficientes cierran su corazón al Evangelio. Hoy, los hijos de Dios deben reflejar la actitud del Señor, no la dureza de los fariseos, sino la compasión de quienes han sido alcanzados por la misericordia divina, anhelando que todo pecador halle arrepentimiento y salvación en Jesús. Veamos en primer lugar cómo en tiempos de Jesús la sociedad consideraba que existían dos tipos de personas. Por un lado, estaban aquellos que eran considerados enfermos o pecadores. Lucas 5, 31 al 32. Jesús les dijo, los que están enfermos, los pecadores. El texto habla de aquellas personas que tenían un estilo de vida considerado amoral e inmundo por los sectores religiosos más rigoristas de la sociedad. Lucas 5, 31 al 32 habla de enfermos y pecadores. Pues bien, Lucas 7, 39 ahora nos muestra un ejemplo de ello. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es un ejemplo claro que acabamos de leer de alguien, un fariseo, que consideraba que existían en la sociedad personas pecadoras, que eran inmundas, que eran despreciables. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y aquí una actitud no solo de juicio, sino también de desprecio por parte del fariseo. Los fariseos consideraban a estas personas dignas de desprecio, de rechazo, incluso de muerte. Y generalmente sus pecados tenían que ver con asuntos sexuales maliciosamente percibidos. Juan 8, 3 al 6. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto decían tentándole. Este es un ejemplo de cómo aquellos hombres pensaban en las personas, cómo dividían a la sociedad, cómo caracterizaban a unas personas y cómo las juzgaban y las hacían merecedoras de los mayores y más crueles castigos. Algunas de estas personas generalmente eran mujeres
La sociedad de entonces solía ser permisiva con la conducta amoral de los hombres, pero no así con las mujeres. Esta mujer venía ante Jesús humillada y llorando. Lucas 7, 37 al 38. Una mujer de la ciudad que era pecadora, estaba dentro de esta categoría social, inmunda, menospreciada. Al saber que Jesús estaba a la mesa, estando detrás de él a sus pies, llorando con lágrimas. Esta mujer lloraba ante Jesús, porque reconocía su pecado, porque reconocía su situación moral, espiritual y también social. Reconocía que era despreciada por la sociedad. Y esta mujer no esperaba recibir más que la gracia del Señor. Lucas 7, 37 al 38. Una mujer pecadora, al saber que Jesús estaba en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Lo más preciado y costoso que tenía aquel perfume, lo trajo para ungir a Jesús, para ungir los pies de Jesús. Esto era una señal de su actitud de arrepentimiento, su actitud de reconocimiento de su condición, de su situación, de su miseria ante el Señor. Por tanto, en aquella sociedad estaban los pecadores, los que como aquella mujer eran considerados enfermos. Y por otro lado estaban los sanos o justos. Lucas 5, 31 al 32. Jesús les dijo, los que están sanos, los justos. Estos eran los fariseos, los que tenían un alto concepto de sí, generalmente por practicar ritos o por seguir creencias religiosas, se sentían superiores a los demás. Lucas 18, 10 al 12. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este texto es muy importante porque nos muestra no solo la división que se hacía de las personas, de la sociedad, de enfermos y sanos, de morales y morales, sino también cómo los fariseos atribuían su condición a los ritos religiosos que practican. El alto concepto de uno mismo conduce al menosprecio y al rechazo del otro, del distinto, del inferior. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Todas las sociedades, los que se consideran mejores, menosprecian a los peores. Los que se consideran sanos, menosprecian a los enfermos. Los que se consideran puros, rechazan a los impuros. Lucas 15, 29 al 30. Padre, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y a tu hijo que ha estado con rameras has dado el becerro gordo. Este es un ejemplo de una persona que se considera superior, una persona que se considera religiosa, superior, y por tanto se considera que tiene
el derecho a rechazar, a menospreciar, a juzgar, sentenciar y ejecutar la sentencia contra el inferior, contra el enfermo. Por tanto, en tiempos de Jesús había una sociedad en la que unos consideraban que eran justos y sanos y a los demás malos y enfermos. Pero realmente entonces y ahora no hay nadie justo. No hay nadie justo delante de Dios. No hay nadie justo de sí mismo delante de Dios. Pues todas las personas somos igualmente pecadoras y culpables por naturaleza. Y por tanto, todas las personas somos merecedoras de la condenación y de la muerte eterna. Todas las personas. Dice Romanos 3:10 al 12, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Juan 8:7, el que de vosotros esté sin pecado, dijo Jesús, aquellos que se consideraban puros. Hay sociedades entonces y ahora en las que los hombres han establecido que existen personas buenas y malas, justas e injustas, sanas y enfermas, pero esto no es así. Todos de sí somos pecadores, todos de sí estamos destituidos de la gloria de Dios, todos de sí merecemos el castigo eterno de Dios. En ese contexto, Jesús dijo y mostró que Él, el Mesías, el Redentor, vino a salvar a los pecadores. En ese contexto. Porque los enfermos y pecadores son los que necesitan la salvación. Jesús no vino a sanar a los sanos. No vino a salvar a los buenos y justos. Jesús vino a sanar a los enfermos. Vino a salvar a los pecadores. Los pecadores que son iluminados por la palabra de Dios son personas que reciben de Dios la gracia de entender la suciedad de su corazón, de darse cuenta de su condición, de sentir la necesidad del perdón de Dios. Estos son los que son objeto de la gracia redentora de Dios. Aquellos de entre los pecadores que entienden su condición mísera, pecadora, perdida, y buscan en Cristo la salvación. Y todo ello por la gracia de Dios, por la obra de Dios. Hechos 22, 6 al 8 y 10. De repente me rodeó luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y dije, ¿qué haré, Señor? Saulo era un hombre pecador, como cualquiera, pero que se creía bueno, santo y justo, porque era religioso, muy religioso. Y perseguía al Señor y a aquellos que eran del Señor. Y tuvo que experimentar la luz del Señor. La luz del Señor tuvo que venir a él, rodearle,
quebrantarle, el Señor tuvo que hablarle a su corazón para hacerle ver su miseria, su necesidad. Entonces, cuando un pecador como Saulo experimenta la obra iluminadora de Dios, entonces vuelve en sí de su descarrío y desea y busca reconciliarse con Dios. Un ejemplo de ello está en el llamado hijo pródigo, Lucas 15, 17 al 19. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El pecador debe experimentar esta obra de la gracia de Dios, en la que vuelve en sí, en la que sale del desvarío del pecado y vuelve en sí para ver su miseria, para entender que en Dios hay abundancia, abundancia de gracia, abundancia de perdón, abundancia de vida. El que recibe esta gracia de Dios deja todo lo viejo para seguir a Jesús. El que es iluminado por Dios en su pecado y en su miseria, entiende que en Jesús está la salvación y le sigue, dejándolo todo, dejándolo todo. Y le sigue, y le sigue y lo lleva con él a su casa, a lo suyo, a todas partes. Lucas 5, 27 al 29. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Leví fue alcanzado por la gracia del Señor, por la gracia eficaz del Señor. El poder del Señor penetró en su corazón, llevándole a la fe, llevándole a entender su miseria y su necesidad. Y Leví lo dejó todo para seguir a Jesús. Y llevó a Jesús a los suyos, a su casa. Llevó a Jesús a aquellos que formaban su entorno, su compañía. A otros que también, como él, estaban enfermos por el pecado, que necesitaban al Salvador como él. Y es que los sanos y justos, como los fariseos, los religiosos de entonces y de hoy, los sanos y justos creen que ellos no necesitan la salvación. Este es el gran daño que hace la vana religiosidad, la vana confianza, la vana seguridad. Los religiosos se creen salvos y seguros por sus prácticas religiosas en las que confían. Los religiosos piensan que ellos no necesitan la salvación. Se autojustifican a sí mismos en base a sus prácticas religiosas. Filipenses 3, 4 al 6. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, cosas que eran para mí ganancia. Los religiosos
los justos y sanos de las sociedades se apoyan, confían vanamente en las cosas que hacen. Esto les da una vana seguridad. Esto les hace creer que no tienen necesidad del Salvador, de arrepentirse, de creer. Se aferran los religiosos a unos pensamientos que tendrían que abandonar si confiasen en Dios de verdad, si confiasen en Cristo de verdad. Como sucedió con Saulo. Filipenses 3, 8 al 9. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ahora, Pablo, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. Pablo, un religioso vano, fue alcanzado por la salvación de gracia, y entendió que todas las cosas en las que confiaba antes, cuando se consideraba justo y sano, no servían de nada. Todo lo tenía por basura. Ahora estaba en Cristo, el médico, el redentor, el salvador. ¿Qué actitud debemos tener los hijos de Dios ante el pecado? Ante el pecado propio, ante el pecado ajeno, ante el pecado de todos. ¿Qué actitud deberíamos tener los hijos de Dios ante el pecado de todos? No la de los religiosos fariseos, no. No la actitud de ellos ante quienes consideran enfermos o pecadores de la sociedad. No esa actitud. Porque esa actitud es de juicio, de condena, de persecución, incluso de muerte. Muerte real o muerte social. Juan 8, 3 al 6. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto decían tentándole. Esta es la actitud de los religiosos frente a los que consideran escoria, basura de la sociedad. De rechazo, juicio, condena, muerte. No tenemos que tener la actitud de los fariseos. Una actitud de aniquilación, de separación absoluta de los que consideran pecadores como si fueran apestados. Lucas 5:30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Los religiosos, los sanos, no se mezclan con los enfermos. Mateo 9:11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? En definitiva, no tenemos que tener la actitud de los fariseos con las personas consideradas pecadoras, enfermas de la sociedad. Sí, debemos tener la actitud de los que verdaderamente son salvos, la de aquellos que han experimentado la misericordia redentora del Señor en sus vidas. Esta es la actitud que tenemos que tener. Debemos recordar que Dios ha tenido compasión y misericordia de nosotros. Debemos recordar que nosotros éramos antes igual que los demás. Somos salvos por gracia. Antes de ser salvos no éramos mejores que los demás. Marcos 5:19. Jesús le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo
y cómo ha tenido misericordia de ti. Somos lo que somos, los creyentes, por lo que Dios ha hecho con nosotros, por su misericordia. No tenemos motivo de vanagloria, no tenemos motivo para sentirnos superiores a otros. Éramos igual que los demás, como dice el apóstol Pablo, Efesios 2:3. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes éramos iguales a los demás. Ahora somos distintos por su gracia redentora. Pero como es por su gracia redentora, no podemos ni debemos presumir de ello, ni sentirnos superiores a nadie. 1 Corintios 4:7. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Por tanto, también nosotros debemos tener misericordia de otros deudores del Señor, así como el Señor tuvo misericordia de nosotros. Mateo 18:32 al 33. Su Señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esto es lo que el Señor quiere y pide de los creyentes verdaderos, de sus hijos. Esto es lo que el Señor quiere de aquellos que han sido objeto de la misericordia de Dios, que ahora ellos vayan por la vida teniendo compasión y misericordia de otros. La misericordia hacia todo tipo de pecadores. Procura el arrepentimiento y la fe de esos pecadores para salvación y para una nueva vida en Cristo. Lucas 5:31 al 32. Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los que ya somos salvos en Cristo, por su gracia, por medio de la fe, debemos hablar de Cristo a otros pecadores para que se arrepientan, para que crean en Cristo y también sean salvos y puedan llegar a ser nuevas personas. Segunda Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Los apóstoles llamaban al arrepentimiento. Aún a los judíos que mataron al Señor. Hechos 3:14 al 15, 17 y 19. Vosotros matasteis al autor de la vida. Aún los asesinos de Jesús, los que cometieron el mayor crimen de la historia de la humanidad, aún esas personas fueron considerados por los apóstoles candidatos a la salvación. Vosotros matasteis al autor de la vida. Y yo sé que por ignorancia lo habéis hecho. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y la actitud ante el pecado de todos. Y hemos dicho que en tiempos de Jesús la sociedad consideraba que existían dos tipos de personas. Por un lado estaban los considerados pecadores, aquellos con un estilo de vida amoral y severamente condenados.
muchos de los cuales seguían al Señor Jesús. Y por otro lado estaban los considerados justos, los fariseos, que tenían un alto concepto de sí, porque su vana religiosidad les hacía sentir superiores a otros. En ese contexto, Jesús dijo y mostró que Él vino a salvar a los pecadores. Porque los pecadores mostraban su necesidad de salvación a oír la palabra de Dios, que iluminaba sus corazones para perdón y novedad de vida. Y porque los sanos y justos creían que ellos no necesitaban la salvación y se aferraban a sus vanos pensamientos y conductas de autojustificación. Por eso, finalmente nos preguntamos, ¿qué actitud deberíamos tener los hijos de Dios ante el pecado de todos, el propio y el ajeno? Y dijimos que no la de los religiosos fariseos ante los enfermos o pecadores de la sociedad, que es de juicio, condena, persecución y violencia, no la de estas personas, sino la de aquellos que han recibido la misericordia redentora del Señor y la recuerdan como misericordia, como gracia. Y esto les lleva a procurar el arrepentimiento de todos los que están enfermos, de todos los que son pecadores, procurando llevarles al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Que Dios nos ayude a tener la actitud correcta ante el pecado propio y el ajeno. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos muestra que enviaste a tu Hijo al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a sanar a los enfermos, a salvar a los pecadores. Ayúdanos, Señor, a sentirnos enfermos y pecadores, para que así Cristo sea nuestro médico, nuestro Salvador. Y ayúdanos a tener una actitud correcta hacia los demás, para con amor, con misericordia, con paciencia, con sabiduría, hablarles de Cristo, para que también, si es tu voluntad, puedan arrepentirse y creer y ser salvos y tener una nueva vida en tu Hijo. Gracias una vez más, Señor, por todo lo que eres y haces por nosotros. Bendito sea. Suplicamos una vez más por los enfermos. Te pedimos por Nena, por Víctor, por Susana, por Bárbara, por Toño, por Cristina, por Águeda, por Otto, por Gamaliel. Te pedimos, Señor, por todos los que están esperando operaciones, tratamiento, como Toño. Ayúdale, Señor, a salir de este problema que padece, si es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a todos a entender las cosas diarias de las que tenemos que gestionar en ti, y también ayúdanos a entender las cosas eternas y a esperar en ellas con fe. Gracias, Señor, por todo lo que eres y haces por nosotros. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.